Chicos, la semana pasada hemos estado trabajando estos tres conceptos, ¿ya? Peligro, riesgo y medida de control. Ahora, ¿qué es lo importante entender de que el peligro es foco, situación, acto, condición, y teniendo un peligro y un trabajador, ya vamos a tener riesgos a los cuales el trabajador va a estar expuesto, ¿ya? Ahora, las medidas de control siempre hay que entenderlas, de que van a depender de la evaluación de riesgo. O sea, yo sé que un riesgo entre más alto tiene o su consecuencia es mayor, a ella le va a aplicar un control más específico, ¿ya? O un control quizás más estricto, varios controles en realidad. O sea, pensar que, por ejemplo, un riesgo lo trabajo con una sola medida de control, no es tan así, ¿ya? Un ejemplo bien concreto. Tengo que manipular, por ejemplo, alguna sustancia peligrosa. No sé, pues estamos haciendo vamos a hacer una experiencia o tenemos que utilizar, por ejemplo, ácido sulfúrico o ácido nítrico, y uno piensa que cuando uno tiene ese tipo de ácido solamente va a utilizar, por ejemplo, un puro guante, como una pura medida de control. Y eso, chiquillo, es erróneo. ¿Por qué sentido? Yo sé que un ácido va a ser corrosivo. Primero que todo, tengo que utilizar un elemento de protección personal que va a ser un guante, por ejemplo. Ya, eso es uno. Segundo, los ácidos tienen la particularidad de poder pasar a fase gaseosa a temperatura ambiente. Por lo tanto, ya tenemos que tener un sistema de extracción focalizado donde estamos trabajando o un equipo de protección personal, ya sea un filtro para gases y vapores inorgánicos, por ejemplo, que es para lo que se utiliza mucho para los ácidos. Ya, aparte tengo que tener una capacitación con respecto a trabajando. Después también tener un procedimiento de trabajo. Tengo que, si estoy trabajando con algún equipo, también tengo que revisar el equipo. Entonces, chiquillos, para uno o dos riesgos, no es una sola medida de control, son varias. ¿Ya? Y eso es lo importante entender, que quizás tengo un peligro, pero tengo distintos riesgos o distintas formas de interactuar con mi peligro. ¿Ya? Y eso es lo importante del riesgo, que me establece las interacciones. En la práctica, la medida de control, cuando uno la ve esta secuencia, tiene la lógica que se desprende de los riesgos, pero cuando uno está trabajando, la medida de control va a estar siempre entre el peligro y el riesgo, porque va a ser el medio mediante el cual uno va a trabajar con el peligro, ¿ya? O quizás, por también desde otra perspectiva, los riesgos van a estar más controlados y más acotados. O sea, si tengo, por ejemplo, un guante para proteger mi mano como medida de control, eso va a evitar que quizás un ácido entre en contacto con mi mano, ¿ya? En el fondo estoy colocando una barrera que evite que se cause un daño, ¿ya? Eso es lo que hay que entender, chicos. Por eso que, desde el punto de vista laboral, la medida de control pasa a estar en esta sección, ¿ya? Y la medida de control yo siempre la coloco de un color distinto, un color diferente, pero con un objetivo para poder entenderla así. Es que, dependiendo de qué tan buena sea la medida de control, o de qué tan bien aplicada esté y diseñada esté, va a ser la consecuencia que nosotros podamos tener, ¿ya? Eso también hay que entenderlo. Si estoy trabajando con alguna superficie caliente, no puedo estar utilizando un guante de estos por ejemplo, quirúrgico, un guante de polipropileno, estos guantes que es como los que vienen en las pinturas para pelo, por ejemplo. Ese guante no me va a servir, puede poner calor para tender a derretirse y adherirse a la piel y va a ocasionar una consecuencia. En ese caso, si tengo una superficie caliente, hay que utilizar un guante para tal evento, ¿ya? Hay guantes de una especie como de corina, o incluso unos guantes metalizados. Entonces, chicos, eso es lo importante también de tomar en cuenta, que la medida de control va a tener que también depender de lo que yo estoy haciendo de mi riesgo. Eso hay que tenerlo también como sentido común, ¿ya? Ahora, lo que pasamos también a trabajar la semana pasada fue un tema también de las medidas de control. Nunca olvidar, chiquillos, de que las medidas de control van a ser siempre estas como jerarquías que uno puede tener, que parten con las barreras de ingeniería, que son barreras duras que tú puedes tocar, como por ejemplo quizás una protección de una correa, un sistema de captación de polvo, de captación de gases. Esos elementos, chicos, son medidas tangibles. Los procedimientos de trabajo, los exámenes médicos, la revisión de equipos pasan a ser también medidas administrativas. Y el famoso elemento de protección personal, ¿ya? Que muchas veces es mal utilizado o se toma como la medida más fácil, más básica, y no se piensa de mejor forma o se evalúa de mejor forma una medida de control más concreta para poder aplicar. Ahora, en el ámbito de lo que ustedes pueden llegar a desempeñarse a futuro,
ya tanto, por ejemplo, en todo lo que corresponde a metalurgia, que tiene mucha relación con lo que es análisis de muestras, el tema de también, por ejemplo, preparar muestras o quizás hacer análisis de concentrado, o ver también temas, por ejemplo, en fundiciones o en refinería, etcétera, y todo el ámbito de geología que tienen que participar, por ejemplo, en trabajos más al aire libre, ustedes van a tener trabajos en sí que las medidas de control van a ser bastante estrictas. Y en la práctica ustedes también, por la naturaleza de sus trabajos, es muchas veces más fácil y más factible aplicar medidas de control del tipo de elemento de protección personal que medidas de ingeniería. O sea, si por ejemplo estamos trabajando al aire libre, ya un tipo mediodía en un mediodía en enero, quizás un techo o algo para estar bajo el sol va a ser muy complejo. En ese aspecto, el bloqueador, un gorro, ya una cofa, o un gorro tipo monja que también se le dice, y los distintos elementos de protección personal, que en este caso va a ser el bloqueador, y abundante agua y también ropa adecuada para tal evento. Entonces, chicos, eso también hay que entenderlo, de que uno de ustedes muchas veces les dice eso, ojo, hay que privilegiar ingeniería, pero si yo realmente me doy cuenta que mi trabajo que estoy haciendo es muy poco factible aplicar medidas de ingeniería, vamos a tener que darnos cuenta que tenemos que aplicar el EBP. Eso, o sea, eso también hay que tomarlo de esa visión. Cuando uno obliga a que esa medida de ingeniería es cuando realmente el espacio físico y los lugares en que estoy trabajando me permite poder tener algo más concreto como medida de control, algo más sólido, para poder también entenderlo de esa forma. Ahora, recuerden que el EPP se coloca en este trabajador y puede minimizar la consecuencia o evitar el ingreso de un agente, ¿ya? Ahora, en la unidad 2 tenemos que empezar a trabajar con higiene industrial, y ahí vamos a ver varias cosas que son más atingentes a su área de trabajo, o su posible o su futura área de trabajo, ¿ya? Así que vamos a trabajar un par de cositas ahí con eso. En la práctica, uno siempre tiene que tener también esto como una observación, que se deben privilegiar la medida de ingeniería mientras se verifica qué medida implementar, ¿ya? Y se puede utilizar un EPP mientras yo estoy viendo qué colocar como medida de control. Sin embargo, si la medida de ingeniería no es suficiente, se puede trabajar con las tres medidas en conjunto, ¿ya? Y acá hay que explicar algo. La ley, en muchos aspectos, como que me obliga a poder trabajar medidas de ingeniería en primera instancia. Y si yo no la puedo aplicar por la naturaleza del trabajo, tengo que también trabajar con las otras dos restantes. Ahora, independiente de que se me focalice en esta, la ley en ningún momento me prohíbe que yo pueda trabajar con las tres medidas de control en paralelo. ¿Ya? Y eso entendiendo lo siguiente, que el Código del Trabajo es el documento que regula temas contractuales, ¿ya? O las relaciones contractuales entre un empleado y un empleado, regula varias temáticas también. Habla también temas de seguridad, como que el empleado debe tomar todas las medidas de control. Y bajo ese artículo y bajo ese precepto, yo puedo trabajar también con las tres medidas de control en paralelo, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que yo les prometí un taller cortito de protección respiratoria, ya cuando estemos trabajando en la unidad 2, ya de higiene, vamos a adelantar un poquito en el tema de la unidad 4, que es el tema de control de riesgo, ¿ya? Para que también podamos trabajarlo cosas en paralelo. Ahora, cuando yo adopto una medida de control, o yo experto en prevención junto con la supervisión y con los trabajadores, que eso también, chicos, es lo importante, que todos los trabajos que nosotros hagamos en temas de seguridad sean entre todos. O sea, el experto en prevención asesora en el control de riesgo a la supervisión, y la supervisión tiene que también verificar que el trabajador esté implementando los controles. Pero si nosotros queremos hacer prevención de riesgo entre todos, esto es ideal trabajarlo entre todos, ¿ya? No trabajarlo como entes aislados. Entonces, una vez que yo defino ya, o definimos como empresa qué medidas de control vamos a trabajar, hay que implementar las medidas. Y luego también exigir su cumplimiento. O sea, yo experto en prevención, por ejemplo, puedo definir que hay que implementar la medida A, B, C y D. La ley me obliga a que yo asesore al empleador en implementar los controles, en definir los controles también. Sin embargo, la ley obliga a que el empleador es el responsable de implementar en sí las medidas de control. O dicho de otra forma, es el responsable de entregar los recursos para que las medidas de control se puedan implementar. Y ahí eso también está llevado
a que si una medida el empleado no la implementa y ocurre un accidente, por ejemplo, el empleador tiene responsabilidades con respecto a aquello. ¿Ya? También para poder tomar esa perspectiva. Y también nosotros tenemos que hacer una evaluación periódica de su eficacia. O sea, ver si realmente la medida de control nos sirve para lo que estamos haciendo. O sea, realmente la medida de control sirve, por ejemplo, para poder hacer una perforación, ¿ya? O para poder hacer algún trabajo, un análisis, o hacer, por ejemplo, ataque ácido, etc. Esas cosas uno tiene que también irlas revisando. O sea, muchas veces uno trabajador recibe un procedimiento, pero también la idea es que uno cuando vaya trabajando esté viendo que realmente el procedimiento tiene que tener modificaciones y mejoras. Y eso es importante también conversarlo con la línea de supervisión. Bueno, lo otro tema importante es llegar a implementar una medida de control o tenemos primero que ver algo, ¿ya? Y esto es bien importante entenderlo porque uno muchas veces, uno humano, uno hombre, ¿ya? Que en ese aspecto yo siempre diferencio en temas de seguridad al hombre y la mujer. El hombre muchas veces llega y implementa lo que se le ocurre con la cabeza, ¿ya? Y después cuando pasa algo, realmente como que piensa en lo que realmente tiene que haber aplicado. Sin embargo, la mujer es mucho más cuidadosa, y eso siempre es así, en temas de seguridad, más en temas químicos. Ya en ese aspecto la mujer es súper ordenada. ¿Y por qué? Porque la mirada de la mujer para la seguridad es mucho más amplia. ¿En qué sentido? Es más detallista, se enfoca en los detalles. ¿Ya? Y eso a mí lo que me gusta a veces, que en prevención uno tiene que enfocarse en los detalles. Y esto, chicos, como nosotros podemos verlo desde un punto de vista quizá un poco teórico. Es esto, ¿ya? Tengo mi fuente y mi peligro, el cual tiene que llegar a una persona por una vía ruta de exposición hacia la persona. Bueno, en higiene, cuando tengamos la unidad de higiene industrial, vamos a darnos cuenta de algo, de que tenemos algún elemento del ambiente y este tiene que hacer ingreso a la persona en una vía, por ejemplo. Y vamos a darnos cuenta que la persona tiene 4 vías para que sustancias o algún elemento pueda ingresar a su cuerpo. Tenemos la vía respiratoria, la digestiva, la dermal y quizás la parenteral, que eso también se puede definir como alguna herida o corte en la piel, para poder también entenderlo. Ahora, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, esta secuencia, uno puede preguntarse, tengo esto. Entonces, yo podré colocar una medida de control en la fuente donde se está generando algo, o quizás en el camino hacia el trabajador, o en el mismo trabajador, o en el mismo ambiente laboral. Y en la respuesta concreta, sí, tú puedes colocar medidas de control en cualquiera de estas zonas, pero dependiendo de qué, de cómo es mi trabajo, cómo es las características de mi peligro, ¿ya? En higiene industrial, chiquillos, disculpen que vaya mucho higiene industrial, pero en el ámbito de ustedes la higiene es súper importante. Y cuando uno habla de higiene industrial, incluso cuando uno quiere hablar, por ejemplo, del peligro, uno que hace, uno define las cualidades del peligro. ¿Ya? Y eso vamos a verlo un poco más concreto más adelante. Entonces, yo puedo, por ejemplo, colocar una medida de control acá en la fuente. O sea, si tenemos una medida de control bien sencilla, es cuando tenemos, por ejemplo, estamos cocinando y tenemos una campana. ¿Para qué? Para que empiece a absorber gran parte del calor y el vapor y los colores que puedan salir. Es una medida de control que capta directamente la fuente. Bueno, el sistema también puede ser cuando estemos trabajando, por ejemplo, haciendo un cuarteo, ya cuando tenemos que hacer un análisis de una muestra y empezamos a cuartear la muestra para poder obtener una cantidad que nosotros queramos medir, ¿ya? Y en ese aspecto empieza a generar, levantarse un poco de polvo quizás, y uno puede colocar un sistema de extracción de polvo directamente ahí, ¿ya? Esas son, por ejemplo, medidas de ingeniería que uno puede trabajar directamente en la fuente. Ahora, bajo ese punto de vista, lo primero que se hace casi siempre se le coloca a la persona un respirador, ¿ya? Con un par de filtros, por ejemplo, para polvo. Eso es como lo más recurrente o más común. Bueno, en el mismo caso de estar haciendo esa labor, podemos colocar, por ejemplo, un sistema de extracción directamente acá, donde se está haciendo el trabajo, o colocar, por ejemplo, un sistema de ventilación en el ambiente de trabajo, ya completamente acá, ventilar todo esto. O también, por ejemplo, podemos hacer una pantalla, una mampara, ¿ya? Y colocar solamente un área para que puedan entrar las manos de la persona y ahí pueda hacer todo el trabajo. O sea, también podemos colocar barreras acá, ¿ya? O sea, la medida de control que yo aplique va a depender directamente de la naturaleza de mis trabajos. Y eso vamos a trabajarlo un poquito más entre unidad 3 y unidad 4,
para que también podamos ser un poquito más concretos con eso. Ahora, cuando uno habla de la identificación de peligros, evaluación de riesgo y medidas de control, estos chiquillos son las tres actividades primarias y principales que uno va a hacer en prevención de riesgo, sea para la actividad económica que sea, o sea, desde lo que es forestal, lo que es pesca, agricultura, minería, construcción, ¿ya? O sea, esto es lo que yo tengo que hacer siempre. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la práctica es uno de los procesos principales para realizar prevención de riesgo en la empresa, permite tener una visión global de los riesgos. O sea, yo primero identifico mi peligro, veo lo que estoy haciendo y las características, lo atributo de ello. Y una vez que yo tenga eso definido, ok, ya identifiqué mi peligro, reconozco mis riesgos y los luego evaluar. Y luego, ¿qué hago yo? Al evaluar los riesgos, debo yo controlarlos, aplicar distintas medidas de control. Y estas van a depender realmente de mi riesgo. O sea, si tengo, por ejemplo, posesión de radio ultravioleta, las medidas de control van a ser desde utilizar elementos sobre nuestro cuerpo, ropa, gorros, crema, hasta la hidratación y hasta el tipo de comida. O sea, también las medidas de control pasan por eso. Ahora, permite focalizar los recursos en los riesgos de mayor criticidad. De acá nos vamos a devolver un poquito al principio, o también en esta secuencia. Cuando uno dice enfocarse en los riesgos de mayor criticidad, hay que entender algo primeramente. Hay una máxima en economía que dice que las necesidades son muchas y los recursos son escasos. O sea, que nosotros tenemos muchas necesidades dentro de una empresa en distintos ámbitos y nosotros que necesitamos recursos para poder atacar esas necesidades. Con los riesgos pasa algo similar. O sea, uno como experto en prevención y ustedes trabajadores tienen que tener una noción bien clara. Deben controlar y debemos controlar todos los riesgos. Pero eso a veces, como yo le decía, a veces es un tema complejo por tema de recursos. En la práctica, uno que dice, voy a evaluar todos mis riesgos y los riesgos que su consecuencia puede ser, por ejemplo, un accidente fatal o grave, ¿ya? Esos riesgos yo le aplico un control mayor. Ahora, si tengo un riesgo que me puede originar una consecuencia más bajita, igual lo voy a controlar, pero no con la misma intensidad y la misma calidad que voy a controlar un riesgo que su consecuencia puede ser un accidente fatal o un accidente grave. ¿Ya? Eso también para poder entenderlo. Ahora, a grosso modo, estos chiquillos son los tres elementos que uno tiene que seguir, o los tres pasos generales. Si yo no identifico mi peligro claramente, no veo los distintos riesgos que también pueden hacer este peligro, los riesgos que yo evalúe no van a ser correctos. Ahora, si yo también evalúo mal mis riesgos, no puedo esperar que las medidas de control también sean las más óptimas. O sea, esto viene un proceso que es encadenado, una secuencia. Si yo hago mal uno, todo mi resultado hacia abajo va a ser, no va a ser, o va a ser incorrecto en realidad. ¿Ya? Ahora, cuando uno quiere hacer la identificación de peligro, evaluar los riesgos y ver los controles, esto, de hecho, tienen que tenerlo muy, muy metido en su cabeza para cuando estén trabajando. Esto se hace por todas las personas que van a hacer el trabajo, desde el supervisor hasta los trabajadores chiquillos. ¿Ya? Esto es la idea de que lo hagamos todos los que vamos a estar interactuando y viendo un trabajo. ¿Ya? Estos chiquillos es importante, sí. Lo que yo siempre he dicho, la prevención de riesgo no es nada complejo, no es nada difícil. Sin embargo, si nosotros no integramos a todos, ahí vamos a tener las dificultades y problemas. Cuando uno quiere hacer la identificación de peligros, hay ciertas etapas a considerar, ¿ya? O sea, por ejemplo, tenemos una empresa minera, una empresa que se dedica a producir, por ejemplo, concentrado de cobre. Y es una empresa que tiene una planta de beneficio. Planta de beneficio en el fondo es cuando yo obtengo un beneficio de un mineral. Y ahí puede ser, por ejemplo, una planta concentradora, o también puede ser, por ejemplo, una fundición o una refinería. ¿Ya? Ahí podemos tener esos tres tipos de casos. Bueno, también hay planta lixiviadora, hay varios elementos, ¿no? Cuando uno quiere hacer extracción de cobre por solvente, entre otras cosillas. Pero cuando yo quiero empezar a identificar los peligros, lo primero que uno hace también es identificar ciertas áreas. O sea, en el caso de la planta concentradora, yo tengo un área que en el fondo va a producir el concentrado, o que tiene que hacer toda la operación de mis equipos. Pero también tengo un área que va a reparar ciertas fallas en la planta.
Y también tengo un área que se va a dedicar, por ejemplo, de poder vender el concentrado, de quizás comprar mineral, si tiene un pequeño minero, mediano minero, quizás tiene que ver algún tema con Enami, por ejemplo, o pago de las remuneraciones. Ahora yo me empiezo a dar cuenta que una empresa no tiene solamente, quizás, hace solamente un producto o un concentrado o lo que ellos estén haciendo como producto o servicio, sino que también tiene más áreas que contribuyen a aquello. Por eso es importante, de una forma, identificar las áreas que uno tiene y cuáles son sus procesos y actividades, ¿ya? Para poder empezar a trabajar desde esa perspectiva. Y lo otro es ver bien los componentes del GEMA, ¿ya? Y uno pregunta, ¿qué es el GEMA? El GEMA siempre, chiquillo, uno lo va a dividir como esto, como los elementos que interactúan entre sí. O sea, la gente que hace un trabajo, los equipos con que trabaja la gente, los materiales, ¿ya? O quizás algún elemento y característica del ambiente laboral. O sea, por ejemplo, si yo quiero realizar, no sé, un carguío de un buzón, o un carguío de un buzón donde uno echa mineral, y después quizás va a ser fragmentado para pasar una correa transportadora y pasar a distintos procesos. Es en el caso que debemos tener, por ejemplo, un concentrado de cobre. Quizás el carguío va a ser un equipo que puede ser un cargado frontal, hecho por un operador, por una persona. El material en este caso va a ser el mineral a procesar, ¿ya? Y el ambiente quizás puede ser el aire libre. Cuando uno empieza a ver eso, ahí yo empiezo a hacer una identificación de mi peligro, porque estoy viendo cuáles son los actos, cuáles son las condiciones y situaciones en la cual al tener un trabajador o persona interactuando van a empezar a generar riesgos, ¿ya? Eso uno lo puede entender de esa forma. Ahora, acá es un tema bien interesante que dice sistemas dinámicos abiertos e intercambio de información, ¿ya? Nosotros somos sistemas abiertos porque tenemos que interactuar con el medio. Y una empresa también pasa a ser un sistema abierto, porque una empresa, claro, tiene un propósito. En el caso anterior, si una empresa produce concentrado de cobre, su propósito es producir concentrado de cobre. El tema viene dado en que la empresa va a tener que producir el concentrado de cobre bajo ciertos requisitos, bajo ciertas formas. ¿Y eso qué se lo define? Se lo va a definir la ley, por ejemplo. La ley, en este caso, el reglamento de seguridad minera, eso te lo va a definir claramente. Te va a decir, por ejemplo, que si tú tienes que tener un manual de procedimiento, tienes que tener un sistema de control para la licencia interna, te va a definir bastantes parámetros de seguridad, ¿ya? Por lo tanto, yo desde el punto de vista de la prevención de riesgo, al tener una empresa con un sistema abierto, ya hay un intercambio de información en lo que ella debe hacer. Y ese principal intercambio viene dado por lo que estipula el reglamento de seguridad minera, el decreto 132, ¿ya? También lo pueden ustedes conocer o lo van a escuchar quizás trabajando como el reglamento minero o el X72. Ya puede tener como eso, es un nombre. En realidad todo apunta en el reglamento de seguridad minera. En eso también uno tiene que tenerlo y tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué, chiquillo, uno se enfoca mucho en el GEMA? Porque desde una perspectiva, el GEMA me ayuda a entender una causa de por qué ocurre un accidente en primera instancia, y también me ayuda a ver cuáles son los subsistemas o cuáles son los elementos que van a estar interactuando en los distintos procesos y actividades que hace una empresa, ¿ya? Ahora, ¿por qué la gente? ¿Por qué la gente tiene un color distinto? ¿Ya? Y acá quiero hacerle, chiquillo, una pregunta. Yo, trabajador, sé que tengo una extensión que está mala, que está haciendo corte. Y aún a sabiendas de dicha situación, la utilizo, la empleo, la ocupo para un trabajo laboral que estoy haciendo. Y sufro un accidente, a sabiendas que está mala. Consulta. ¿Ese accidente se originó por la extensión o por la persona, chiquillos? ¿Alguien me puede responder eso, por favor? Como profe no lo entendí muy bien. Ya. Yo, por ejemplo, trabajador, sé que tengo una extensión que está mala, una zapatilla, como quieran decirle. Y a sabiendas que está mala, la utilizo igual y me accidento. ¿De quién es la culpa? ¿Del De la trabajador o de persona. la extensión? De la persona, ¿no es cierto? Ya. Eso, chicos, es bien decidor, el trabajador. Claro, uno puede decir, es que la extensión estaba mala. Sí, pero si el trabajador sabe que está mala y lo utiliza igual, eso, chicos, pasa a ser un acto que lo cometió la persona, ¿ya?
bueno, si quizás la empresa tiene un procedimiento y define el procedimiento claramente que todo equipo que está malo o estado de baja no se puede reutilizar y la persona lo utiliza igual, eso ya pasa a ser ya un tema un poco más complejo. Ya ahí puede estar la figura de negligencia inexcusable, que en la práctica el accidente no es por culpa de la empresa, es por culpa de una negligencia del trabajador. Y eso se tipifica como no como accidente de trabajo. Eso también hay que entender. En la práctica también el color distinto es porque el 99% de los accidentes ocurre por una causa humana. Y en el fondo el hombre es el culpable del accidente. ¿Ya? Ahora, eso también tiene varias lecturas. Eso hay que ser también bien responsable en ese sentido. Pero una cantidad importante de accidentes ocurren porque el hombre quizás cometió un fallo o cometió un error o cometió una omisión. ¿Ya? Ahora, un poco en paralelo, la legislación en temas de seguridad en Chile ha también tenido evoluciones y evoluciones bien concretas. Las primeras leyes que hubo en Chile en temas de seguridad explicaban que todo accidente del trabajo ocurría por culpa del trabajador y él era el culpable. Ahora ya no, ya. Ahora las leyes estipulan de que toda responsabilidad de un accidente se debe investigar, no debe determinar las causas y te da bastante responsabilidad en ese aspecto. O sea, el trabajador no queda desamparado. ¿Ya? No es como con las primeras leyes, que eran bastante, ¿cómo decirlo? Eran como bastante raras, bastante anómalas. Eso también hay que entender. Ahora, lo importante, chicos, yo siempre recomiendo cuando uno vea un trabajo de carga, que es un trabajo, dividámoslo en todos estos componentes o investiguemos cuáles son los elementos de cada uno de un trabajo en sí. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer bien la respectiva identificación de peligro, hagamos los análisis de nuestros riesgos, conozcámoslo y definamos las medidas de control. ¿Ya? Por si acaso, para poder tomarlo también en cuenta. Ya. La evaluación de riesgos, chiquillos, es un proceso en donde se evalúan los riesgos que surgen o los peligros presentes teniendo en cuenta lo adecuado a los controles existentes y decidir si el riesgos son no aceptables. Ya. Vamos a partir por lo primero, teniendo en cuenta los controles existentes. Ya. Muchas veces a ustedes como trabajadores les van a pedir lo siguiente: ¿sabes qué? Vamos a hacer un trabajo nuevo, esto lo has hecho antes quizás en otra empresa, y te van a pedir ayuda. Eso puede pasar y pasa, ¿ya? Para que no se sorprendan según les pasa cuando estén trabajando. Y cuando uno empieza a hacer ese ejercicio de darle valores a los riesgos, uno lo coloca muchas veces como alto, porque quizás no hay ninguna medida de control. ¿Ya? Ahora, si el trabajo se hace con medidas de control ya previas, cuando uno evalúa el riesgo va a ser distinto. Un ejemplo: estoy haciendo un trabajo de soldadura, ¿ya? Y llego y pesco el equipo y sueldo. No coloco ninguna medida de control, nada, no reviso el equipo, no coloco el pintor, no hago nada, llego y sueldo. Ahora, me mandan a hacer un trabajo de soldadura, ¿y qué hago yo en ese aspecto? Tomo el equipo, lo reviso, verifico que esté en correcto funcionamiento, coloco un par de extintores por si ocurre algún amago de incendio, verifico que el sistema de hombre muerto del equipo, al detectar un alza de voltaje, el equipo se paralice, deje de funcionar, por ejemplo, y utilizo todos mis cueros, mi pechera, mi chaqueta, mis guantes y la careta quizás con un lente fotocromático que al primer pinchazo se oscurece. ¿En qué aspecto puede tener riesgo más alto cuando no tengo ningún control o cuando tengo medidas de control, chiquillos? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando no tiene ninguna medida de control. El riesgo es alto, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Ya? Eso, chicos, es lo que pasa siempre. Cuando uno va a evaluar riesgo, uno a veces dice, no, pero el trabajo lo estamos haciendo de esta manera, tengo estas medidas de control, ok, estamos trabajando con un riesgo más controlado. Y eso es normal que pase. De hecho, chicos, después cuando empecé a ver la unidad 3 y 4, ahí vamos a darnos cuenta, vamos a hacer un par de ejercicios prácticos para poder ver aquello. Ahora, si el riesgo o no son aceptables, y eso es a veces lo que uno tiene que tener en cuenta. O sea, ¿qué vamos a entender por riesgo aceptable? Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su verbo política. Un ejemplo bien concreto: riesgo de incendio. Yo puedo tener todas las medidas de control necesarias,
puedo tener, por ejemplo, revisión del sistema eléctrico, puedo tener diferenciales que detectan un alza de corriente, bloquean automáticamente la energía, puedo tener mis extintores, puedo tener red húmeda, puedo tener una serie de cosas. Pero aún así, el riesgo de incendio puede ocurrir, chicos. Sí, por cualquier motivo puede ocurrir un incendio. Sí. Entonces, yo aunque tenga todas las medidas de control, hay cierto nivel de riesgo que yo nunca voy a poder controlar, que va a quedar. Y aún así yo estoy aceptando que ese riesgo se puede materializar, porque yo no lo puedo controlar en un 100%. Y ese riesgo aceptable, que en el fondo yo el riesgo lo trabajé tanto, que le apliqué todos los controles, pero aún así va a quedar una pequeña dosis o una pequeña cantidad de riesgo que al más mínimo error puede desencadenar un accidente. ¿Ya? También para poder entenderlo esa perspectiva. Y yo siempre coloco un siguiente caso. Imaginémonos que estamos conduciendo y tu vehículo está en perfecto estado, perfecta condición mecánica, tú estás con tu licencia al día, quizás estás trabajando en faena, tienes un psicosensométrico, tienes exámenes más rigurosos de conducción, respeta toda la ley de tránsito, etc. El que tú tengas todas esas medidas de control, ¿va a evitar que tú tengas un accidente, por ejemplo? Chicos, No va a evitar eso. no lo va a evitar. ¿Ya? Y aún así, al tener todo eso ordenado, uno está aceptando y uno acepta el riesgo de que pueda, por ejemplo, participar en un accidente, tener un choque o una colisión. ¿Ya? Eso significa riesgo aceptable, que es riesgo que nosotros al final aceptamos y que ante cualquier elemento más mínimo pueda desencadenarse en una acción o en un evento o una consecuencia que quizás no esperaba a nosotros. Chicos, le hago una pregunta. Hasta este punto, ¿se entiende lo que estamos viendo? ¿Tienen ustedes alguna duda o consulta? Por el momento no. ¿No? Ya. Ya, chicos. Entonces, de igual forma, si van teniendo duda o consulta, anotan al final y también me pueden preguntar al final, chiquillos. ¿Ya? No hay problema con eso. Principio de multicausalidad. Y esto es importante que lo... Gracias, chiquillos. Lo entendamos. ¿Todos los accidentes tienen más de una causa? Sí. Y eso es así. ¿Ya? Yo siempre coloco un ejemplo bien sencillo. Voy corriendo por una escalera, la escalera está mojada y no utilizo el pasamanos. Y me caigo. Sufro una caída. Pregunta, ¿qué me explica la ocurrencia del accidente? ¿Los tres hechos que expliqué antes o se explica por uno solo? Les pongo otro ejemplo. Voy corriendo y el piso está mojado y sufro una caída. La caída de chiquillos, ¿por qué ocurrió? Porque se resbaló. O sea, ¿Ya? Y nadie puso algún letrero o algo así, ¿no? O puede ser también porque iba corriendo y el piso estaba mojado también. Puede ser por esos dos motivos. ¿Ya? Lo que uno quiere buscar con estos chiquillos es entender de que los accidentes no siempre van a ocurrir por una sola causa. ¿Ya? Pueden ocurrir por varias causas, por muchas más de lo que uno piensa. Y quizás una causa ayuda a la otra. O sea, en este caso, por ejemplo, si uno va corriendo, uno tiene menos estabilidad y quizás uno apoya mal el pie. Sí, puede tener razón en eso. Exactamente. ¿Ya? O sea, cuando uno coloca caso hipotético, uno explica porque en realidad puede tener varias explicaciones eso que ocurra. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando uno va conduciendo o ve uno que alguien va conduciendo y esa persona, por ejemplo, atropella un perrito. ¿Ya? Y quizás la persona no lo vio, o quizás la persona está distraída viendo el celular, o quizás estaba conversando con alguien o haciendo otra cosa. O en el fondo, algún evento que lo sacaba de la conducción. Por eso es importante a veces no hacer cosas cuando no corresponden. ¿Ya? Ahora, la prevención moderna entiende que los accidentes no se producen por una causa única. Habitualmente es una serie de coincidencias, causas, donde si hubiésemos eliminado cualquiera de ellas, el accidente no hubiera ocurrido. ¿Ya? O sea, en este aspecto, más adelante vamos a empezar a darnos cuenta que los accidentes se pueden explicar por dos motivos, tanto por los actos como por las condiciones. ¿Ya?
Y lo que uno tiene que a veces, chiquillos, es generar, y eso de hecho lo vamos a empezar también a ver un poquito con las técnicas preventivas más adelante, es generar actividades o cosas que nosotros nos ayuden a detectar condiciones, ¿ya? Y observar ciertos actos que cometen las personas, para eso corregirlo en el camino, y evitar que eso sea o ocurra o permita o explique la ocurrencia de un accidente. ¿Ya? Hay que entenderlo así. Eso, chicos, es bien importante, porque, como yo les digo, en los accidentes de una cantidad importante ocurren por una causa humana. Por lo tanto, uno que debe tratar de hacer, controlar o evitar que generen esos elementos el hombre. ¿Ya? Eso, chiquillos, es bien importante entenderlo. Ahora, hay un concepto que se llama entropía, y la entropía es la tendencia natural de los sistemas al desorden. O sea, uno, por ejemplo, quizás uno ordena la casa, por ejemplo, y a los minutos está todo desordenado. ¿Ya? Es porque nosotros naturalmente tendemos a irnos al desorden. Y eso, chiquillos, también se aplica a los accidentes. Y lo similar es que muchas veces uno no aplica los controles, uno no aplica las medidas de control. Ya, yo sé, como hay veces que también hay que preguntarse por qué sucede aquello. No es natural ni normal que uno no aplique un control. Ahora, para ya empezar a ver el tema de diferencia entre accidente e incidente, ya hay que tener algo bien claro. El accidente, chiquillo, sí existe y sí está definido por ley. O sea, nosotros tenemos esta ley, que es la famosa 16.744, la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y que me define lo que es accidente de trabajo. ¿Y qué me va a decir por accidente de trabajo? Que es toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? Eso es lo que va a entender por accidente de trabajo. Bueno, la seguridad industrial trata de enfocarse más en los accidentes, la higiene industrial trata de enfocarse más en las enfermedades que puede desarrollar una persona. Ahora, el ámbito de la minería tiene enfermedades profesionales bien específicas, o sea, tenemos lo que es la famosa hipoacusia o la sordera de origen laboral, ya que en este caso se puede definir como la hipoacusia neurosensorial, es un nombre más correcto. Y también tenemos, por ejemplo, silicosis, ya que en el fondo es el endurecimiento de los pulmones por estar inhalando constantemente polvo con sílice, bueno, con una sílice en específica, no todas las sílices van a producir silicosis, eso hay que tenerlo bien diferenciado. Ahora, ¿yo por qué les muestro esto? Porque en la práctica es lo que a mí me define la ley, me define el concepto de accidente. Pero en cambio, el concepto incidente, la ley no me lo define. No existe como concepto legal. Pero entonces, ¿por qué lo estamos viendo? Uno como estudiante puede preguntar eso. Ya algo bien sencillo. El incidente es como una alerta, es como algo que va a pasar. ¿Ya? Ahora, hay una persona que se llama Frank Beer, que Frank Beer es el padre de la prevención de riesgo como ustedes la conocen, como ustedes la van a conocer cuando estén trabajando, o los que ya están trabajando la han visto, la han vivido. ¿Ya? Bueno, la prevención de riesgo en Chile ha tenido un auge bien importante. Ya, de hecho, Chile ha generado y ha elaborado muchos estándares de seguridad. Ya, la prevención de riesgo fuerte en Chile a partir de los 90 se empezó a tener un desarrollo pero bastante bueno, bastante alto. O sea, y se lo digo por conocimiento de causa. O sea, nuestra prevención de riesgo en muchos aspectos no tiene que enviar a nadie. Y eso es así. Ahora, Frank Beer, ¿qué nos dice? Que por cada cantidad de incidentes vamos a tener una cantidad de accidentes y luego vamos a tener quizás un accidente fatal. ¿Ya? Ahora, el incidente dice textual, es cualquier hecho o evento no deseado que interrumpe el desarrollo normal de un trabajo, proceso o tarea, y que pueda no generar una consecuencia. Un ejemplo bien concreto. Yo vivo en Alto del Valle, ya, vivo en un pasaje. Entonces, es muy normal que en los pasajes uno siempre puede ver tres figuras. Pelota, un niño, una vez una pelota puede ver un niño corriendo detrás, o un perrito puede ver un niño corriendo detrás, o ambos. ¿Ya? Ahora, imaginémonos que vamos circulando y justo se atraviesa un niño con una pelota y uno frena, uno para. No hay ningún daño, no existe ningún daño ni para el vehículo, ni para el niño, ni para el conductor. ¿Ya? No hay daño para nadie.
Pero sin embargo, tú tuviste que detener tu marcha. Por lo tanto, estás no utilizando el tiempo de manera óptima, o estás perdiendo el tiempo, como ustedes quieran decir. Ese evento es un incidente, porque no generó ninguna consecuencia. Bueno, aparte del susto para el niño, si la mamá lo estaba viendo, el reto que le llegó al niño. Eso no tiene discusión. Pero basta el más mínimo error que hubiese ocurrido para que ese incidente arrojara una pérdida y pase a ser un accidente. ¿Ya? Netamente eso. O sea, la diferencia entre un incidente y un accidente, chiquillo, es la consecuencia. Si tengo consecuencia, es un accidente, pero si no hay daño, no hay lesión, no, nada de aquello, va a ser un incidente, ¿ya? Ahora recuerden, esto va a estar legalmente definido y esto no legalmente definido. Pero un incidente, chiquillo, es como la luz, es la alerta, es la alarma de lo que puede pasar algo. Es como, por ejemplo, un semáforo. El semáforo tiene siempre 3 colores de luces, verde, amarillo, rojo. El verde puede ser, por ejemplo, una situación normal de trabajo. El amarillo, ojo, están ocurriendo incidentes, están ocurriendo cosas. Y si eso no se controla, puede pasar un accidente, ¿ya? Ahora, es importante los incidentes, o también lo van a poder conocer ustedes como los casi pasa algo, y en inglés se le conoce como near miss, o casi o cuasi pérdida también pueden también conocerlo. O sea, puede ser como incidente, cuasi pérdida, casi un near miss, puede tener distintos sinónimos, ¿ya? Eso para que también lo puedan ver. O sea, muchas veces se utilizan términos de otras formas a veces. Pero bueno, eso es un tema de nuestra deformación del lenguaje. O sea, nosotros hablamos bastante mal a veces, así que como uno tiende a cortar palabras, entre otras cosas. Ahora, hombre básico, como una vez, trata de explicar cuál es o por qué ocurrieron un accidente o un incidente, ¿ya? Recordemos, si tengo lesión o pérdida, estoy hablando de accidente. Pero si no existe lesión, no existe pérdida, ¿ya? En forma de daño, pero sí pérdida quizás del tiempo, estoy hablando de un incidente. Ahora, cuando nosotros estamos viendo un poquito el concepto de gema, nosotros sabemos que la gente tiene un color distinto en este caso, porque es como lo que genera o aporta más para los accidentes. Y en este aspecto, las personas pueden cometer tanto actos como generar condiciones, ¿ya? O sea, actos como, por ejemplo, no seguir un procedimiento, y condiciones, por ejemplo, como trabajar en un lugar de trabajo desordenado, ¿ya? No limpiar el área, por ejemplo, utilizar elementos para lo que no están diseñados, o alterar ciertos equipos o herramientas. Eso van a ser condiciones del entorno, pero ambos, por lo general, lo generan las personas, ¿ya? Veámoslo así. Ahora, ¿por qué digo básico? Porque esto es como lo más sencillo para poder determinar cuáles son las causas, ¿ya? O sea, cuáles son las causas, y las causas siempre van a ser tanto los actos como las condiciones. La causa es lo que yo investigo cuando se hace o se realiza una investigación de accidente. O sea, yo busco cuáles son las causas que me explican el tipo de lesión o pérdida que ocurrió. Y eso se entiende de esa manera, ¿ya? Ahora, todo accidente debe ser investigado, ¿ya? Y eso no es idea mía. Eso, a mí, ¿qué me obliga aquello? Me lo obliga la ley de accidente del trabajo y enfermedad profesional, que todo accidente debe ser investigado, ¿ya? Bueno, en la práctica el que hacen investigación por lo general siempre el comité paritario, ya que ellos en el fondo tienen más potestad legal para poder hacer investigación de accidentes, ¿ya? Así que si tienen alguna duda con esos chiquillos, lo podemos ver al final de la clase, ¿ya? Para que también pueda responderle a aquello. Ahora, ¿qué explica la ocurrencia de incidente de accidente? Estos se explican tanto por actos como por las condiciones, ¿ya? Acto y condiciones. Acto es la actuación personal indebida, la cual se desvía de las normas establecidas, ¿ya? Y recuerden, si estamos trabajando en faena minera, chiquillos, nunca se olviden, es cuando uno está haciendo una prospección o está viendo un posible yacimiento, ¿ya? Cuando, por ejemplo, estoy construyendo campamento, estoy construyendo lo que es los caminos, los accesos, habilitando la mina, ¿ya? Teniendo, por ejemplo, una planta de beneficio, etcétera. Esos chicos se consideran como faena minera. Por lo tanto, ya al ser faena minera,
vamos a estar trabajando nosotros sí o sí bajo lo que es el reglamento de seguridad minera, el famoso decreto 132, ¿ya? Y para mí eso va a ser una norma, ¿ya? Una norma establecida, una norma fija, una norma rígida. Y, insisto, el reglamento de seguridad minera tiene cosas bastante buenas, ¿ya? Es uno de los pocos cuerpos legales que realmente tiene, por ejemplo, asociado algo de tolerancia cero, que es cero alcohol, ¿no? Como la ley de tránsito 18.090, que te establece rangos bajo estado de ebriedad, etc. Pero no es cero en sí, para poder también entenderlo de esa forma. Ahora, conducir a exceso de velocidad, por ejemplo, no usar cinturón de seguridad, conducir mientras se habla por teléfono o se utiliza el teléfono, o caminar mientras uno está utilizando el teléfono, que esa cosa tan sencilla ha sido uno de los elementos que más accidentes está generando en los últimos chiquillos. O sea, eso que muchas personas pueden hacer dos cosas a la vez es un mito, ¿ya? Lo ideal es que tú cuando estés trabajando o caminando o haciendo algo, lo hagas teniendo atención de lo que estás haciendo, no dejando cosas de lado. Ahora, condiciones, estas son las establecidas tanto por el equipo y el entorno. Ejemplos: utilizar equipos materiales no para lo que fueron diseñados, neumáticos desgastados, frenos en mal estado, camino resbaladizo, ¿ya? Entre otros elementos. Ahora, no informar una condición se transforma en un acto. Y eso no tiene lectura, eso es así. Otro elemento importante es qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos algún equipo que no está operativo por falla mecánica, ¿ya? Uno que recomienda, experto en prevención, de cuando ese es el caso, uno coloca un cartel en el equipo no operativo, problemas mecánicos, o equipo no operativo porque está en mantención, o equipo dado de baja por problemas X. ¿Ya? Y uno le coloca eso en el parabrisas y la llave la guarda, ¿ya? Eso que uno siempre lo recomienda, ¿ya? Evitan usar equipos que no están apropiados, que no están en uso. Ahora, yo trabajador, por ejemplo, detecté que mi equipo tiene fallas, que es una condición, yo debo informarlo a mi jefatura directa, ¿ya? Y si eso no se informa, eso se transforma en un acto, en no informar algo. Ahora, si yo sé que algo está malo y no doy aviso y un trabajador sufre un accidente, yo estoy cometiendo un delito, ¿ya? Por si acaso, para poder tomarlo también en cuenta. Si yo quiero ver esto también desde otra perspectiva, uno va a tener las causas básicas y las causas inmediatas, ¿ya? O sea, toda lesión o pérdida, si existe, va a ser un accidente, y si no existe o no hay lesión o pérdida, va a pasar a ser un incidente. Pero ¿por qué es importante también verlo desde las dos miradas? Desde la mirada simple, sencilla, de actos y condiciones, como también de las causas básicas y causas inmediatas. Es porque la causa inmediata explica directamente la ocurrencia de esto, y la causa básica explica directamente la ocurrencia de las causas inmediatas. Vamos a ver qué significa cada uno de aquellos chiquillos, para poder tomarlo en cuenta. Yo siempre he dicho de que el pensar de que la prevención de riesgos se va a trabajar sola, aislada, es el mayor error. Nosotros trabajamos con personas, todos somos personas, y el humano en sí tiene tendencias a equivocarse, a no asumir errores muchas veces, o a hacer las cosas como cree que son, no como debiesen ser. Bueno, hay diferencias en eso. Eso es muy normal que sean cosas diferentes. Pero en la práctica, nosotros humanos cometemos errores. Entonces, muchas veces es importante tomar las cosas con altura de mira, fijarse en qué se equivoca uno, si uno se equivocó, pedir disculpas, ¿ya? Conversar los problemas de ámbito laboral, ver los riesgos, conversar estas cosas chiquillos. Eso es importante siempre. Ahora, los factores personales explican por qué las personas cometen actos subestándares y no actúan como deben. O sea, yo tengo un procedimiento de trabajo que me dice esto hay que hacerlo de esta manera, y no lo hago. El factor personal te explica por qué tú cometes eso. Y en este aspecto puede ser, no sabe, no quiere, no puede. Quizás no quiso leer el procedimiento, quizás no sabe leer, o quizás no le agrada ver un tema de seguridad. Eso ya puede ser múltiples factores. Y los factores de trabajo explican por qué se crean o generan la condición subestándar, ¿ya? Cuando uno habla de estándar, chiquillo, uno puede hablar perfectamente de un cuerpo legal, o hablar de un procedimiento o algún elemento que la empresa define como un estándar para un tema de seguridad, ¿ya? Eso es lo que uno puede entenderlo de esa perspectiva.
Ahora, esto viene asociado a por qué las personas generan esto y el factor de trabajo explican por qué en la empresa o también las personas crean o generan condiciones subestándares. ¿Ya? Y pienso que todos los que hemos trabajado nos puede haber tocado la suerte o la desdicha de tener un compañero de trabajo ordenadito, un compañero de trabajo más desordenado. Siempre pasa. Siempre lo importante es tratar de llegar a puntos en el que uno pueda ordenar las cosas, ¿ya? Para poder trabajar de mejor manera. Tenemos las acciones, las causas inmediatas, que recuerden que las causas inmediatas son las que explican directamente la ocurrencia de un accidente incidente, ¿ya? Y las causas básicas son las que explican las causas inmediatas. Por ejemplo, actuación, la causa o acción subestándar, actuación personal indebida, desviación de los procedimientos o metodologías de trabajo. O sea que yo, por ejemplo, un acto subestándar, ¿me puede explicar la ocurrencia de un accidente? Lo puede hacer sin ningún problema. ¿Ya? Y la condición subestándar son las condiciones del ambiente de trabajo, herramientas de estructura, equipos y materiales. Como por ejemplo, la humectación. El regar los caminos puede ser, por ejemplo, un estándar para evitar la generación de polvo. Sí, lo es. ¿Ya? Para poder también entenderlo de esa perspectiva. ¿Ya? Y lo último, chiquillos, vamos a dejar un poco, de hecho esto lo vamos a empezar a ver la próxima semana, en lo que corresponde a técnicas preventivas, ya que es la última parte de la unidad 1. Ya, chicos, voy a dejar de compartir para ver, chiquillos, si tienen preguntas, por favor. ¿Tienen preguntas, dudas, consultas? ¿Se entendió lo que estamos viendo? ¿Hay algo que quieren que les explique? Por favor, chiquillos, el micrófono o el chat es todo suyo. Profesor. Claudio, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Estoy súper claro con toda la información que me entregó, pero el único problema es que tengo el tema de la asistencia. No sé si es bueno tocarlo ahora. Resulta que estoy en el teléfono y no puedo ponerme presente en la página. Claro, no se preocupe, yo lo coloco presente y no. Ya quedé súper claro con lo explicado, así que más que nada esa era mi duda y quería aprovechar. Ya, Claudio, no hay problema, yo lo coloco presente y nomás continuando la clase. Ya, Muchas no gracias. se preocupe por eso, de nada, Claudio. Chicos, ¿alguno de ustedes? ¿No? Yo tengo una duda sobre un significado, más que nada sobre la palabra negligencia, ya que había dado el ejemplo sobre el tema de la persona que sabía que estaba mala la zapatilla. Básicamente era eso. ¿A qué se refiere la palabra negligencia? Negligencia en el de un fondo. trabajador. Ya, mira, la figura legal bajo ese punto de vista se llama negligencia inexcusable. Cuando ocurre un accidente en trabajo, lo primero que se hace es realizar la investigación. Bueno, lo primero que hace en realidad uno es ver qué sucedió y prestar primero auxilio. Ya, eso tiene que ser así siempre. Se presta los primeros auxilios, ya, si el accidente es complejo, uno llama a equipo de rescate para que puedan hacer el rescate o el traslado del accidentado. ¿Ya? Y en ese aspecto se empiezan a recopilar todas las evidencias y también uno tiene que tomarle la declaración al accidentado y al jefe directo de él. Uno siempre tiene que tratar de que sea puño y letra, ¿ya? Y siempre cuando esté la situación dada para aquello. Cuando uno recopila toda la información, uno tiene que empezar a hacer el análisis de lo que explique por qué ocurre el accidente, ¿ya? Ahora, si por ponerte un ejemplo, el accidente ocurrió porque el trabajador no colocó, por ejemplo, no revisó un equipo, y el equipo había que revisarse en cierta estructura, y él no lo hizo, y el trabajador se accidentó producto de que él cometió ese acto de no revisar el equipo, eso pasa a ser la famosa negligencia inexcusable. En el fondo el trabajador cometió una negligencia tal que no tenía excusa para poder cometerla, pero la cometió igual. La dejó de hacer una actividad. Eso, Nicolás, pasa a ser la negligencia inexcusable. Y esto, al ser desde esa perspectiva, ya pasa a no ser un accidente del trabajo. O sea, el accidente que ocurrió no tiene el tratamiento como accidente del trabajo, tiene un tratamiento como un accidente común, ¿no? No sé, Nicolás, si eso explica su pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? En general, total, como resumen, sería como un descuido del mismo trabajador, ¿no? Descuido o dejar de hacer algo. ¿Ya? Que estas son cosas distintas. O sea, por ejemplo, no sé, en este caso omitió hacer una acción que debía hacer.
Claro, Fue poco responsable. Es que generalmente por temas de apuro pasan a hacer esas cosas. sí, por tema de apuro, Eso lo podemos llevar a las causas básicas como los factores personales en que no se cumplen. Eso mismo iba a decir exactamente. yo. Sí. Haríamos Sí. la causa inmediata que es un accidente por incumplimiento. Eso es Yajaira. Usted no lo puede haber dicho mejor. Eso es, en sí. ¿Ya? Ahora, lo que también decía Eduardo tiene mucha razón. O sea, es muy normal de que uno a veces con el apuro llega y hace las cosas de la mejor forma. ¿Ya? Pero eso de la mejor forma a veces no es lo más correcto. Uno deja de hacer cosas, chicos. O sea, eso es importante también que uno organice el trabajo. ¿Ya? Y piense ver las cosas que tiene que hacer. Una vez es hombre y llega y las cosas las hace. Y después se da cuenta lo que hizo. ¿Ya? Y eso pasa en muchos ámbitos de la vida cotidiana, por si acaso. Yo Chicos, sí, no, sí. De hecho, por eso estadísticamente hablando, el hombre vive menos y se accidenta siempre he más. escuchado laboralmente que el prevencionista siempre te dice que tú soy el primer prevencionista porque tú tienes que estar más seguro ante todo. Sí, es que tú estás haciendo el trabajo. Uno puede sugerir que hagan algo de cierta manera, pero el trabajador es en el fondo el que toma la decisión de si aplica una medida de control o no la aplica o cómo la aplica. Pero en la práctica, el trabajador es el primer filtro de un trabajo que tiene que hacerse de manera correcta. Chicos, ¿alguna otra consulta que ustedes puedan tener, por favor? No, chicos, no hay nada más que preguntar. Ya. Chicos, de igual forma, si les da vergüenza preguntar por esta forma, me pueden enviar un correo, ¿ya? Y la pura pregunta que ustedes puedan tener, sin decir el nombre de quién la hizo, también lo podemos trabajar la próxima clase, chiquillos. Ya no hay inconveniente con eso. Entonces, próxima clase que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con las técnicas preventivas, ¿ya? Y también vamos a hacer como una especie de repaso general de los contenidos de la materia, ¿ya? Para también preparar la prueba y explicarles cómo va a ser la evaluación y todo eso, ¿ya? Para que no sientan temor de que quizás va a ser algo más complejo, ¿ya? En todo caso, chicos, para que también lo tomen en cuenta. Ya, chicos, voy a dejar de grabar.